Hoy sí, platiquemos entonces acerca de lo que es una garantía. Que para mí es como una prenda, un bien inmueble, o a veces un bien mueble también que se da como, como para garantizar algo que le dan a uno, como sería en este caso dinero tal vez, o- Miren, nosotros estamos acostumbrados a que en la mayor parte, pongamos de lo que son las instituciones bancarias o financieras donde le prestan dinero a las personas. Para prestarle dinero, la institución normalmente tiene que asegurarse que le van a pagar. ¿Y cómo se asegura uno que le vayan a pagar, compañeros, que le vayan a cumplir la obligación? Lo que hace es garantizarla. Pide algún tipo de bien o algún tipo de, en este caso, salarios o que otra persona sea responsable, etcétera. Total es de que la garantía es, en este caso, para nosotros, por nuestro objeto de estudio, uno de los derechos reales también. Hay dos instituciones que regula el Código Civil cuando platicamos de derechos reales de garantía, lo que es la hipoteca y lo que es la prenda. Entonces, nosotros vamos a encontrar compañeros ubicados a lo que es esta cuestión del derecho real de garantía de la hipoteca a partir del artículo 822. Les ruego a todos, por favor, de que tengamos nuestro código a la mano. Hoy no les voy a compartir en la pantalla lo que es el código y sí me interesa que lo tengan, compañeros. Hay que marcarlo. Sus códigos es muy importante que los tengan marcados con todas las anotaciones. Código que no está marcado, compañeros, a la hora del examen, vieran cómo cuesta. A la hora que se estén evaluando con su código, porque por supuesto, el código cuando hacemos evaluaciones sí es autorizado de que lo podamos utilizar, porque verdaderamente sí hay que saber manejar el código. De hecho, cuando uno se evalúa en los exámenes privados, lo ponen con manejo de código. Todo lo que le preguntan y lo que uno responde lleva su fundamento legal. Bueno, entonces dijimos, la hipoteca inicia a partir del artículo 822. Únicamente vamos a leer unos artículos de acá y voy a hacerles llegar una presentación que es la que vamos a utilizar para la clase del día de hoy. Bueno, el primero es el artículo 822 que habla de lo que es el concepto de la hipoteca. Y miren cómo dice la ley, pues la ley menciona que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Bueno, creo que el concepto está bien clarísimo. En primer lugar, es un derecho real, ¿ya? Y que grava únicamente una clase de bienes. ¿Cuál es el tipo de bienes que grava la hipoteca, compañeros? Inmuebles. Inmueble. Solo bienes inmuebles. Ya sabemos nosotros cuáles son los bienes inmuebles. Vimos al principio de este curso la clasificación de los bienes inmuebles. Recordemos de que habían inclusive varias clases de bienes inmuebles. Estaban, por ejemplo, los inmuebles por naturaleza, por incorporación, por destino y los inmuebles por analogía. Entonces, consideremos de que todas esas clases de inmuebles pueden ser objeto de lo que es el derecho real de hipoteca. Ahora, ¿para qué sirve la hipoteca? El mismo artículo lo dice, garantiza el cumplimiento de una obligación. O sea, compañeros, si vamos a celebrar un contrato, pongámosle lo más típico que es un contrato de mutuo donde se prestan dinero, viene el compañero, por ejemplo, Jonathan, le presta 100,000 quetzales a Kenneth y para asegurarse de que Kenneth sí le va a pagar, hipoteca su casa, ¿sí? Pone como garantía su casa o un terreno o cualquier tipo de bien que sea inmueble. Ahora, esto lo que va a hacer es que va a permitir al acreedor tener la seguridad de que si el deudor no le paga, tiene bienes que están garantizando la obligación, lo cual quiere decir de que se puede promover una venta judicial de los bienes para que con ese dinero le paguen al acreedor lo que le debían del crédito. Vamos a iniciar ahora con lo que es el artículo 823. Le voy a pedir de favor a Aníbal González. Por favor, Aníbal, demos lectura al 823. Llevemos lectura, compañeros, por favor. Artículo 823. No hay saldo insoluto.
La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre el que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni a un pacto expreso. Bueno, fíjense que cuando la ley menciona acá que no hay saldo insoluto, lo hace en el sentido, compañeros, de que muchas veces cuando se va a dar el cumplimiento de obligaciones, se llega hasta lo que es el embargo de bienes. Y vamos a poner un ejemplo, pues el mismo del que estamos platicando. Viene el compañero Jonathan y le presta 100,000 quetzales a Kenneth. Resulta que no hubo garantía. Entonces, viene Kenneth y para que Jonathan le pague, lo tiene que demandar en un juicio ejecutivo. Inician el juicio ejecutivo y lo que hace el juez es mandar a embargarle bienes a Jonathan para que con esos bienes que le quiten, le van a pagar la deuda lo siento, con los bienes que le quiten a Kenneth, le pagan a Jonathan, pero en este caso no hubo garantía. No hay garantía y hay necesidad de embargo de bienes. La cuestión es, ¿qué tal si a Kenneth solo le embargan un carro y el carro vale 30,000 quetzales? ¿Alcanza el carro para cubrir la deuda de los 100,000 quetzales, compañeros? Le debe 100,000 y solo están embargando por el momento un carro que vale 30,000. Lógicamente no alcanza para cubrir la deuda. ¿Qué puede hacer uno? Pedir que amplíen el embargo. Entonces van a embargar más bienes. Después embargan otros bienes y podemos seguir nosotros procurando de que nos embarguen más con tal de que lleguemos a la cantidad y a resarcir lo que es la deuda. Ahora, en el caso de la hipoteca, no, compañeros. El artículo 823 es bien claro y menciona que en la hipoteca no va a haber saldo insoluto. No se va a quedar a deber nada. O sea, compañeros, que si en el caso que estamos diciendo, el acreedor prestó, pongámosle un poquito más, prestó 500,000 de quetzales y dio como garantía un terreno. Miren, si a la hora de la venta, a la hora de que no cumplan la obligación de pagar el 500,000 de quetzales, el bien que está garantizando el cumplimiento de la obligación es el terreno, porque fue el que hipotecaron. Ahora, si en la venta judicial que hagan del bien, cuando ejecutan, no llegan a los 500,000 quetzales, de todas maneras no hay saldo insoluto, no hay saldo pendiente, no se puede pedir que se tomen más bienes porque no haya alcanzado el dinero de la hipoteca. ¿Me entienden, compañeros? Si nosotros hipotecamos un inmueble, ese inmueble garantiza el cumplimiento total de la obligación, se cumpla o no se cumpla totalmente. Les vuelvo a repetir, compañeros, si se da un inmueble en garantía por medio de la hipoteca, a pesar de que haya más o menos dinero, la deuda se entiende cumplida, ¿sí? A eso significa que no hay saldo insoluto, que no queda pendiente nada que cumplir y que con lo que estamos hipotecando, con eso se cumple totalmente la deuda. Bueno, vamos a avanzar, compañeros. Miremos el artículo 820. Por favor, cualquiera que tenga dudas, compañeros, ruego que las haga saber. Active su micrófono y pues la tomamos. Miremos Sí. el artículo. Sí, sí, sí. En este caso, tengo una duda. Entonces, así como usted ponía el ejemplo de los 100,000, y el bien inmueble vale menos, en ese artículo yo comprendo que se da por cubierta el pago. ¿Es Fíjense que así? precisamente es como usted lo está diciendo. Yo les digo, miren, no es lo mismo, compañeros, decir de que si yo no cumplo con la deuda como acreedor me voy a quedar con la casa. No es así la cuestión. Fíjense que la hipoteca le da derecho al acreedor de promover la ejecución y que vendan la casa judicialmente y que con ese dinero se pague la deuda, lo que le están adeudando. No es de que si yo no pago, me agarro la casa. No es así, no es un contrato de compraventa, ¿sí? Ahora, lo que dice el compañero, lógicamente, si yo hipotequé una casa y no alcanza el dinero ya cuando la vendan en la cuestión del proceso ejecutivo,
no es problema del deudor. La deuda se entiende saldada, ¿sí? Lo que alcanzó el inmueble, con eso tiene que cubrirse toda la deuda. ¿Y qué me dice el compañero? ¿Y qué tal si no alcanza a cubrir los 100,000? Si cuando lo venden únicamente ofrecen 80,000 quetzales, ¿qué va a pasar con los otros 20,000, compañeros? ¿Será que todavía los debe el deudor o se entiende que ya saldó todo con haber dado el bien inmueble? Lógico, va a ser pregunta de examen, compañeros. A ver, Stephanie, ¿qué dice usted? ¿Cuál de las dos? Bueno, preguntábamos, ¿qué tal si el crédito que tenemos son de 100,000 quetzales y dimos en garantía un terreno y a la hora que venden el terreno únicamente nos dan 80,000 quetzales por él? ¿Qué pasa con los otros 20,000 quetzales? ¿Será que todavía los debemos o se entiende que ya fue saldada la deuda totalmente? Pues por lo que entiendo, creo que se entiende por saldada la deuda, porque si eso fue lo que pusieron de garantía, entonces se entendería que sería saldada. Y pues no va a haber saldo insoluto. Recuérdenlo, compañeros, no existe saldo pendiente en la hipoteca, ¿sí? Vamos al 824. Le voy a pedir a Juan Pablo. Juan Pablo, colabórenos, porfa, con el 824. Solo activa su micrófono, porfa, Juan Pablo. Derecho, artículo 824. Derecho del acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Bueno, compañeros, vean cómo decía la cuestión, pues, ¿a qué da derecho la hipoteca? Da derecho, dice acá, a que el acreedor, le da derecho al acreedor para promover la venta judicial, no para quedarse el bien. No vayamos a malinterpretar la forma en que opera lo que es la hipoteca. Si nos dan un bien en hipoteca, no quiere decir que nosotros nos vayamos a quedar con ese bien, sino que nos da chance a que lo podamos promover una venta judicial. Ahora, la venta judicial es el medio por el cual el juez va a conseguir el dinero para pagarle al acreedor. Y el último artículo que vamos a leer es el 825. Luego vamos a pasar a la presentación. Artículo 825. Gerson, por favor, colabórenos con el artículo. Solo activa su micrófono, Gerson, por favor. Artículo 825. Por favor. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Bueno, la hipoteca, al igual se recuerdan ustedes que la cuestión esta de los otros derechos reales son indivisibles. Aunque se reduzca la obligación, dice, permanece íntegra sobre todo el bien. O sea, aquí nos están diciendo, si tomamos nuevamente de ejemplo el caso que estábamos platicando, donde una persona presta 100,000 quetzales, hipoteca un terreno, el terreno está garantizando los 100,000 quetzales. Sin embargo, pongámonos a pensar, tal vez la persona ya pagó de los 100,000, 90,000, únicamente tiene pendientes, ¿cuánto? 10,000 quetzales de deuda. Ahora, ¿qué va a pasar con la hipoteca, compañeros? ¿Será que de todas formas le pueden quitar el bien por los 10,000 quetzales? ¿O ya no le podrían rematar el bien completamente porque ya se redujo la cantidad de deuda? Bueno, por favor. Sí, yo pienso que sí se lo puede quitar siempre. Claro, miren, el bien garantiza toda la obligación y no es divisible. A pesar que ya se haya cumplido parte de la obligación, la hipoteca se mantiene sobre todo el bien. Lógicamente,
hay unas excepciones donde vamos a ver nosotros que se puede reducir la hipoteca cuando son varios bienes los que se están hipotecando. Pero en estos casos concretos que estamos leyendo ahorita, estamos viendo nosotros de que realmente la hipoteca no se puede dividir por el hecho que hayamos cumplido una parte de la obligación. Mientras haya obligación, continúa íntegra toda la hipoteca. El último artículo, compañeros, que me interesa antes que veamos la presentación. Le voy a rogar a Luis, déme la lectura, Luis, por favor, al 830. Nos vamos a saltar solo para ver qué tanto se extiende lo que es la hipoteca. 830. Artículo 830, extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende, primero, a las acciones naturales y mejoradas. Segundo, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que se levante sobre los edificios hipotecados. Tercero, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. Y cuarto, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. Quinto, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Bueno, vean esto entonces, compañeros. O sea, estamos ahorita platicando de cuando hipotecan un terreno. Pero ¿qué tal si, como dice el inciso primero, las accesiones naturales y mejoras? Dice, o sea, compañeros, si yo hipotequé un terreno y a los 2 meses de tenerlo hipotecado, le hago mejoras al terreno, por ejemplo, le metí los servicios de drenaje y de agua que no los tenía, esos también se extiende la hipoteca hacia ellos. Todo lo que se le mejore al bien o lo que produzca el bien naturalmente, se agregan también o se extiende a ellos lo que es la hipoteca. Ahora, ¿cómo sería una extensión de lo que son accesiones naturales? Pónganse a pensar, compañeros, ¿qué tal si nosotros lo que hipotecamos es un terreno y ahora resulta que al terreno ya le teníamos plantado café y ya tenemos cosecha de café? Entonces, también, compañeros, todo lo accesorio que produzca también estaría hipotecado. Si a la hora que, imaginemos, nos van a rematar el bien, nos hacen la venta judicial del bien porque no pagamos, si tiene las plantaciones, también se van las plantaciones. Incluso vean, a pesar de que no tuviera construcciones, miren el inciso segundo del artículo 830, si no tenía construcciones a la hora que hipotecamos, si se las ponemos, también se entiende que a ellos se va a extender la hipoteca. Incluso, miren, el inciso cuarto, platica de lo que son las indemnizaciones, dice, a que se refieren de bienes hipotecados concedidas por el propietario por seguros. Pónganse a pensar. Está el bien inmueble, la casa que nosotros hipotecamos. Ahora, resulta que la casa se destruye por un incendio. O sea, la casa ya no existe. El seguro, compañeros. De repente el seguro va a cubrir una indemnización. Resulta que el acreedor también, si adquiriera la casa, tiene derecho a ese seguro porque lo incluye la hipoteca. Todo lo accesorio que tenga el bien hipotecado le es permitido y se le extiende la hipoteca a favor del acreedor. Bueno, con estos artículos que leímos, creo que ya podemos empezar a ver lo que es la presentación. Les voy a rogar que me indiquen si nosotros la podemos observar correctamente, compañeros. ¿Se ve correctamente la presentación? Sí, Lick. Bueno, Sí, Lick. vean esto pues. En la presentación tenemos las cuestiones más básicas de lo que es la hipoteca. En primer lugar tenemos el concepto que ya lo vimos nosotros y sabemos de que la hipoteca es un derecho real y que va a gravar un bien inmueble para garantizar que se va a cumplir una obligación. La segunda cuestión que vamos a ver acerca de la hipoteca. Habían ciertos sistemas hipotecarios. Esto sí lo tomamos de una vez del libro que estamos leyendo del licenciado Juan Francisco Flores Juárez. Hubieron 3 sistemas de cómo se podía hacer la hipoteca, compañeros. Los sistemas son el sistema romano, el germano y el francés. En el caso del sistema romano, fíjense que lo que caracterizaba a este sistema era de que se podían establecer las hipotecas por un simple convenio, o sea, de palabra de repente las personas sin hacer contrato constituyeran lo que era la hipoteca. Ahora,
En el sistema germano fue distinto porque la publicidad dice acá que se hizo prevalecer un poco. O sea, no existían hipotecas ocultas. La gente sabía qué bienes se encontraban hipotecados. Y en el sistema francés, donde se perfeccionó lo que es el sistema de publicidad, que es el que hasta el momento tenemos, lo que predominó es que había un registro público en donde se hacían constar todas las hipotecas, al igual que los otros derechos reales. Nosotros, compañeros, estamos acostumbrados, por lo menos aquí en la República de Guatemala, a que tenemos registros públicos, y el registro público sirve para hacer del conocimiento de todas las personas un acto que queremos que tenga publicidad. Y damos un ejemplo. Cuando existe un matrimonio, por ejemplo, es necesario anotarlo en el registro de personas. Cuando hay un nacimiento, lo anotamos también en el registro de personas. Cuando alguien fallece, también. Entonces, las propiedades, los usufructos, los derechos reales de mero goce y también los derechos reales de garantía se inscriben en un sistema de publicidad, o sea, en un registro público que para nosotros es el Registro General de la Propiedad. Y el artículo 1125 del Código Civil, ahí lo apuntan por ahí por donde tengan la cuestión de la hipoteca, menciona cuáles son los actos que tienen que inscribirse y anotarse en el registro de la propiedad. Dentro de todos estos actos aparece también lo que es la constitución del derecho real de hipoteca. Hay que inscribirlo para que pueda funcionar. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué características tiene este derecho real de la hipoteca? En primer lugar, es uno de los derechos reales. En segundo lugar, ya sabemos nosotros que grava un bien inmueble. También es un derecho accesorio. ¿Por qué es accesorio, compañeros? Es un derecho accesorio porque siempre su existencia va a depender de otro derecho principal. O sea, para que pueda haber hipoteca, primero tiene que existir una obligación que garantizar. Si no hay obligación, no puede haber hipoteca, porque recordemos nosotros, como decía el artículo 1822, este derecho de hipoteca es un derecho real que garantiza el cumplimiento de una obligación. Tiene que haber obligación para que pueda haber una hipoteca que garantice el cumplimiento de esa obligación. Es necesario que exista. Por eso decimos que la hipoteca, aparte de ser un derecho real, también es un derecho accesorio. Y como cuarta característica, es un derecho indivisible. Recién acabamos de ver nosotros de que la característica de indivisibilidad consiste en que a pesar de que ya se haya cumplido una parte de la obligación, la hipoteca se mantiene completa, no se divide hasta que se dé el cumplimiento total de la obligación que está garantizando. ¿Preguntas con estas, compañeros? ¿Con las características? ¿O continuamos? Bueno, fíjense pues, hay una clasificación doctrinaria de lo que son las hipotecas. Yo aquí las tengo marcadas, vuelvo a repetir, estas son doctrinarias. Hay una hipoteca, hay una clase de hipoteca que se llama hipoteca voluntaria, hay otra que se llama legal, expresa, tácita, ordinaria de seguridad, hipotecas generales e hipotecas especiales. Ahora, ¿qué es lo que la diferencia? Las voluntarias son las que son establecidas por las partes. Las legales son las hipotecas que establece la ley. Estas que tengo pintadas de color rojo, las coloreé de esta forma, toda vez de que aquí en Guatemala no tienen aplicación. En nuestro sistema judicial, les vuelvo a repetir, esto que estamos viendo es puramente doctrinario. Aquí en Guatemala no existen las llamadas hipotecas legales. No hay una hipoteca que la establezca la ley, solo por convenio de las partes. Miren la tercera. Expresas, deben ser expresas e inscritas en un registro público, que para nosotros, vuelvo a decir, es el Registro General de la Propiedad. En Guatemala,
Las hipotecas son de tipo expresas, porque todas tienen que expresarse y ser inscritas en el Registro General de la Propiedad. Las tácitas dice que son aquellas que no requieren publicidad registral. Para nosotros sí tiene que haber. Las ordinarias aseguran a una obligación existente, o sea que son accesorias. Y por último, voy a platicar únicamente acerca de las que son las especiales, que solo graban bienes determinados. Tienen que ser específicos los bienes sobre los cuales recaiga la obligación. Entonces, si ustedes le dan lectura al libro que tenemos del licenciado Juan Francisco Flores Juárez, nos vamos a dar cuenta de que toda esta gama de clasificaciones de lo que son las hipotecas aparecen en forma descritas por la doctrina. Sin embargo, les vuelvo a repetir, únicamente las que tienen texto de explicación de color negro son aquellas características o clases que sí existen en la legislación guatemalteca. Bueno, ¿qué elementos tiene la hipoteca, compañeros? La hipoteca cuenta con 3 elementos. La hipoteca cuenta en primer lugar con un elemento subjetivo, que son las personas, los subjetivos o sujetos que intervienen en la hipoteca, son 2. Está el acreedor y está el deudor, que nosotros sin necesidad de leer lo que diga el código, creo que podemos entender quiénes son cada uno de ellos. A ver, María Virginia, cuéntenos para usted quién es acreedor y quién es el deudor. ¿Cómo podríamos definirlos? El acreedor es la persona que recibe el bien y el deudor es la que le queda debiendo, la que tiene que dar ese bien. Bueno, ¿alguien que quiera colaborar a la compañera también para complementar? ¿Quién es el acreedor de una relación y quién es el deudor? El acreedor es el que da y el deudor es el que debe. Bueno, el deudor sí concuerdo de que es el que debe. Bueno, el deudor es la persona, digámoslo así, al que se le puede exigir el cumplimiento de una obligación. Y el acreedor, por lógica, va a ser la persona que puede exigir el cumplimiento de la obligación. ¿El acreedor a quién le puede exigir el cumplimiento, compañeros? Al deudor. Al deudor. Ahora les digo, ustedes cuando escuchan de créditos han escuchado hablar aparte de otra persona más. Han escuchado cuando dicen que quieren un fiador. ¿Quién es el fiador, compañeros? Es el que si no paga el deudor, pues el fiador paga por él. Bueno, creo que está bien claro. Es la persona que se compromete a pagar él si no paga el deudor. Algo así es esta cuestión del derecho real de hipoteca. Solo que en la fianza no es un derecho real. La fianza es un contrato por la cual una parte se compromete a responder por el cumplimiento de obligación de otro. Pero aquí no es otra persona la que responde por el cumplimiento de la obligación. ¿Quién va a responder por el cumplimiento de la obligación, compañeros? ¿O qué va a responder por el cumplimiento de la obligación? Es el deudor, Lick. Sí, el deudor es el que tiene que cumplir con la obligación. Y si él no cumple, ¿qué o quién responde para que se entienda saldada la obligación? El fiador. El fiador, Lick. El bien inmueble, Lick. Vean pues, en la hipoteca, ahí recuerden, la hipoteca no es una fianza. Platicamos de la fianza porque tienen similitudes. La hipoteca es un derecho real. Recordemos cuál era el concepto de lo que era un derecho real, compañeros. Es aquel que le concedía un poder jurídico e inmediato sobre los bienes a la persona. Ahora bien, estos derechos reales todos van a recaer sobre bienes. Quiere decir que si no cumple el deudor, quien va a responder va a ser, en este caso, no es que responda el bien, sino que el bien es con el que van a garantizar el cumplimiento de esa obligación, tal como lo haría el fiador. Pero en este caso no hay otra persona más. Lo que hay es un bien
garantizando el cumplimiento de esa obligación. Y el bien ya dijimos que es de tipo inmueble. Ahora, cuando platicamos, dijimos que tiene que tener 3 elementos esta institución de lo que es la hipoteca. El subjetivo, que son las personas, está el elemento objetivo, que son los objetos o la materia propia de la hipoteca, que son constituidos por 2 cosas. Número 1, la obligación que se está garantizando, y número 2, el bien hipotecado con el cual se está garantizando el cumplimiento de la obligación. Bueno, y por último, el tercero de los elementos, compañeros, es el elemento formal. O sea, ¿cómo tiene que perfeccionarse este derecho real de hipoteca? Se perfecciona por escrito, compañeros. Cuando va al registro público, se tiene que hacer mediante una escritura pública, ¿sí? Los 3 elementos, entonces, son elementos subjetivos, que son las personas que intervienen en la hipoteca, acreedor y deudor. Elemento objetivo, que son los objetos o la materia pura de la hipoteca, que son la obligación garantizada y el bien con el que se garantiza. Y el elemento formal es la forma, cómo tiene que hacerse la hipoteca. Y dijimos que va a ser en una escritura pública. Vamos a estas cuestiones. Fíjense que hay unas cuestiones muy puntuales acerca de lo que es la hipoteca en relación a lo que es la obligación. ¿Cómo se comporta la hipoteca en relación a la que es la obligación que está garantizando? En primer lugar, fíjense que la hipoteca asegura el pago íntegro del crédito, ¿sí? Platicamos que no hay saldo insoluto. Si se da una hipoteca y se ejecuta la hipoteca, se entiende cancelada toda la deuda. Número 2, si el bien disminuye de valor, se puede exigir que se mejore. Esto sí, compañeros. Fíjense pues, si el bien que dimos en calidad o en hipoteca disminuye su valor, el acreedor sí puede y tiene derecho de exigir que se le mejore la garantía. ¿Por qué? Pónganse a pensar, de repente ustedes eran los acreedores, ustedes le prestaron el dinero a otra persona o sus clientes le prestaron el dinero a otra persona y la persona había puesto como garantía un bien inmueble, su casita que tenía, pero resulta que la casita que tenía estaba valorada en 400,000 quetzales y era de aquellas casas que estaban en aquella cuestión del Cambrai 2, donde les cayó encima la montaña. Ahora, el inmueble, ya cuando le cayó encima la montaña, no vale 400,000 quetzales. El terreno lo venderán en unos 100,000. Entonces, si el bien disminuye el valor, el acreedor sí tiene derecho de exigir que se le mejore la garantía. Y por último, el inciso 4, ¿cómo se hace, compañeros, esta cuestión que dice de que le permite, le da derecho al acreedor de exigir la venta judicial? La venta judicial se lleva a cabo y se ejecuta mediante un juicio ejecutivo, ¿sí? El juicio ejecutivo lo podemos encontrar en el artículo 294, inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esto es la hipoteca, pero en relación a la obligación. Lógicamente, yo sé que ahorita hay unas cuestiones que de repente puede ser que no las entendamos muy bien porque no hemos visto la totalidad del articulado. Y el ver la totalidad del articulado va a ser cuestión que nos va a ocupar en las siguientes clases. Y hablando de siguientes clases, quiero decirles, compañeros, de que el día jueves que tenemos la otra clase es el día del abogado. Entonces, nosotros tenemos un descanso por ser el día del abogado. Entonces, ese día no vamos a tener clases. Por favor, ahí están pendientes y pues empiezan a celebrar ustedes también como futuros abogados. Entonces, ya para que lo consideren, el jueves no vamos a tener actividad. Ahora, la hipoteca, compañeros, en relación, pero ya no a la obligación, sino que a la cosa que ha sido hipotecada. Disculpe. Sí, compañero. Solo una duda. Si en el caso de lo que estábamos viendo anteriormente, de mejorar la garantía. Digamos que no pudiera, que solo esa casa tuviera la persona que dio en garantía eso.
¿Qué sucede ahí, Lick? Bueno, fíjense que, miren, se pudiera pedir que se mejore la garantía. Y si no se puede mejorar, lo que puede pasar es que el acreedor va a exigir de una vez el cumplimiento de la obligación. Va a exigir que de una vez le paguen. Porque la garantía no es exactamente para pagar, ¿sí? La garantía, pónganse a pensar ustedes. Tal vez era la Guayacán que les dio a ustedes su crédito. Y ustedes están garantizando el cumplimiento de la obligación con su casa. Y es el caso que les digo, fueron a evaluar la casa y todo. Ahora resulta que la Guayacán les va a dar un crédito para 20 años. O sea, que les va a prestar el dinero por 20 años. Y si no pagan, pues está garantizada la obligación. Resulta que se disminuye la garantía. Y la Guayacán les dice, mire, fíjese que el terreno no alcanza para cubrir la obligación. Entonces, mejore la garantía. Si no pueden mejorar la garantía, la Guayacán lo que puede hacer es no darles el crédito o exigirles de una vez que devuelvan el crédito, porque no hay garantía que les permita a ellos tener la seguridad que en los 20 años no les van a incumplir la obligación. Lógico, les digo, cuando comencemos nosotros a ver articulado, vamos a ver cosa por cosa puntual de estas. Ahora, veíamos lo que es la hipoteca respecto al bien. ¿Hasta dónde se extiende? Se extiende en primer lugar, como leímos, a las cuestiones accesorias y a las mejoras. También se va a extender a los nuevos edificios, a las indemnizaciones que se den por el bien e incluso a los derechos reales. ¿Cómo así, compañeros? Pónganse a pensar. Si hay un derecho real constituido a favor del bien que estamos hipotecando, yo estoy hipotecando mi casa y resulta que como no pago, me quitan la casa, la venden en pública, la venden en una venta judicial. Ahora, en esa venta judicial va a haber otra persona que va a comprar la casa. A esa persona también se le ponen los derechos reales que a favor tenía mi casa, como por ejemplo, un derecho real de servidumbre, donde yo soy el predio dominante. Así es la cuestión. Todo se le coloca como accesorio a la hipoteca. Bueno, vamos a ver en qué forma se puede extinguir. Esto, compañeros, sí nos va a tardar un poquitito a la hora que lo empecemos a ver uno por uno. ¿En qué forma se puede extinguir, compañeros? Miren, el modo normal de extinguir una obligación es el pago. Si nosotros tenemos dinero, la forma normal de extinguir esa obligación es pagando el dinero. Es lo común. Ahora, cuando no hay pago, están estas otras instituciones, la compensación, la innovación, la remisión, la confusión y la prescripción. Yo les voy a pedir de favor a todos que me anoten esos artículos que yo tengo ahí. El 1469, 1478, 1490, 1496 y el 856. Y les voy a pedir que los lean. Si tienen curiosidad y los quieren aprender, léanlos por su cuenta. Yo en la siguiente clase se los voy a explicar toditos, ¿sí? Y con ejemplos. Pero sí me interesa ver que nosotros solitos tomemos el código y que podamos ver qué son estas instituciones, qué es la compensación, qué es la innovación, qué es la confusión y qué es la prescripción. Lo único que, fíjense que a esta cuestión de la prescripción, ahí le tengo anotado el artículo 856. Al 856, yo les voy a pedir a ustedes que la anoten otro, compañeros. Fíjense, este se me olvidó, el 1501. A este que dice 1856, esperen, te lo voy a agregar de una vez yo. 1501. Lógicamente, todos son del Código Civil. Entonces, ahí están todas las instituciones para que vean ustedes que no solamente con el pago se libera una de las obligaciones. Hay otras instituciones más que nos brinda el propio Código Civil que nos sirven para extinguir lo que son las obligaciones. Por favor, para todos, anoten este tipo de, estos apuntes que les acabo de dar y sí les voy a rogar de que por favor vayan ustedes investigando qué son cada una, solo el conceptito de cada una de ellas, no nada más, ¿sí? Solo el concepto de cada una. Ahora, vamos a dejar la presentación hasta acá y les voy a compartir una cuestión. Miren pues, quiero yo de que noten ustedes cómo es la forma en que se puede constituir un derecho real de hipoteca.
les voy a compartir un ejemplo de cómo se garantizan las obligaciones. Vamos a tomar como ejemplo un préstamo, algo así como lo que estamos platicando. Un préstamo de dinero donde van a constituir una hipoteca para poder garantizar el cumplimiento de una obligación. Bueno, les voy a resumir la parte introductoria. Esta es una escritura pública. Bueno, un ejemplo de escritura pública. Está esta persona es el acreedor y está esta otra persona que es la parte deudora. Entonces, el contrato es bien simple. Este Germán Armando González Polanco le va a prestar dinero a Rosa María Carías López, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con las cláusulas. Primero, vamos a pedirle a algún compañero que nos lea estas clausulitas. Le voy a pedir, de favor, vamos a ver ¿quién nos quiere colaborar? A Otío, por favor, Otío. Démosle lectura a la primera cláusula, la que dice primera. Si quiere se la voy a marcar, si la puede ver bien, se la voy a marcar de color rojo. Ahí estamos. Dice, primera, manifiesta el señor Germán Armando González Polanco que por este acto entrega la suma de 12,000 quetzales a la señora Rosa María Carías López en concepto de mutuo con garantía hipotecaria. Bueno, compañeros, ¿cuánto dinero le está prestando el señor a la señora? 12,000. 12,000 quetzales le está prestando. Vamos a ponerle, le voy a pedir a otro compañero que me lea hasta acá, solo las primeras. Vamos a leer esta cláusula segunda, pero la vamos a leer, compañeros, únicamente hasta el inciso C. ¿Quién nos quiere colaborar, compañeros? ¿Alguien que voluntariamente quiera leer? Por favor. Segunda, manifiesta el señor Germán Armando González Polanco que el mutuo otorgado en este acto, el cual deberá ser cancelado en forma, plazo y demás estipulaciones que a continuación se detallen. A. Plazo. El plazo es de 12 meses, contado a partir de la presente fecha de este instrumento, el cual vencerá el 6 de septiembre del año 2018, plazo que puede prorrogarse a voluntad de las partes, siempre y cuando no exista incumplimiento en el pago de los respectivos intereses de este mutuo concedido. B. Interés. El capital mutuado en este contrato devengará un interés de 2% mensual. C. Incumplimiento. Manifiesta la señora Rosa María Carías López que renuncia al fuero de su domicilio y se someta a los tribunales que el acreedor elija. Señalado el lugar para recibir notificaciones, su residencia ubicada en calle Tránsito Rojas de la zona 2, municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, y acepta como buena y exacta las cuentas que se le formulen sobre este negocio y como líquido y efectivo el saldo que se reclame, siendo por su cuenta los gastos que judicial o extrajudicial se causen por su incumplimiento y acepta como título ejecutivo el testimonio de la presente escritura. Bueno, ¿cómo va la cuestión entonces ahorita, compañeros? Vean pues, el negocio, la obligación que tienen las partes es que don Germán Armando le está prestando a doña Rosa María la cantidad de 12,000 quetzales. ¿Por cuánto tiempo? Ella tiene 12 meses para devolvérselo. ¿Va a haber interés? Sí, se va a pagar un 2% mensual de interés. O sea, por cada mes que doña Rosa María tenga este dinero, tiene que pagar el 2% del total del dinero para cubrir los intereses. Ahora, esto no vamos a leer ni la sesión del crédito, ni el lugar del pago, aquí dice dónde le van a pagar. Me interesa mucho ver la cláusula tercera. Por favor, compañeros. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Una pregunta, disculpe. Sí, Aníbal.
Ese 2%, ¿quién lo coloca? Dijo. Las partes, compañero. Las partes son libres de pactar el interés que les parezca, siempre y cuando no sea desproporcionado. Pero las partes lo pueden pactar, ¿sí? Entendido, Lick, gracias. Bueno, vamos a la cláusula tercera. Quiero ver quién me quiere colaborar. Vamos a pedirle a... Vamos a ver de los compañeros, quién no ha participado hoy. Le voy a pedir a Jocelyn Cervantes, por favor. Léame la cláusula tercera, por favor, compañera. Muy grande. Tercera, manifiesta la señora Rosa María Carías López que por este acto se reconoce. Se le escucha bien bajito, fíjese, Jocelyn. ¿Sí se escucha? Pero se escucha bien bajito. No sé por qué será. Si quiere, le voy a pedir a otra compañera. Vamos a ver, Katy Campos, por favor. Ayúdenos usted. Oscar, por favor, ayúdenos usted entonces, ya que la compañera tampoco. Fíjese, Lick, yo tengo bastante mala señal, casi no veo el formato. No hay problema, Oscar. A ver, Yasmín Lourdes, ayúdenos usted, porfa, con la lectura de la cláusula tercera. Ahorita voy. La tercera. Sí, desde acá ya. Ajá. Tercera. Manifiesta la señora Rosa María Carías López que por este acto se reconoce lisa y llana deudora del señor Germán Armando González Polanco por la cantidad que hoy se le otorga de 12,000 quetzales, que recibe a su entera satisfacción y que en garantía del cumplimiento del pago del capital e intereses, costas procesales y gastos extrajudiciales que se produzcan en caso de incumplimiento. Constituye a favor del señor Germán Armando González Polanco hipoteca sobre la finca de su propiedad inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central como finca número 286, folio 37 del libro 146 de Jalapa, Jutiapa, que consiste en un lote de terreno con casa que se encuentra ubicado en la colonia Lindavista del municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, con la superficie, medidas y colindancias que le aparecen en el referido registro. La presente hipoteca se extiende a todos los bienes y derechos que establece el artículo 830 del Código Civil. En la presente garantía hipotecaria se incluye todo cuando de hecho y por derecho que le corresponda al bien inmueble que da en garantía hipotecaria. Gracias, Yasmín. Bueno. Por nada. Vean, compañeros, en el contrato donde se establece la obligación, comúnmente cuando hay una garantía hipotecaria, en el mismo contrato se hacen constar ambas cosas. En este caso, está el mutuo, que les digo que es un crédito por el que este señor Germán Armando le está prestando dinero a Rosa María, y Rosa María, para garantizar que sí va a cumplir con la obligación, está constituyendo un derecho real de hipoteca a favor de su acreedor, que es don Germán Armando, y dice sobre cuál bien se constituye la hipoteca. Así se constituyen los derechos reales de hipoteca, compañeros, según la escritura pública, y se manda a inscribir al Registro General de la Propiedad. Ahora bien, ¿qué va a pasar, compañeros, cuando haya pagado doña Rosa María y ya no haya deuda? Les pregunto, ¿será que automáticamente le van a quitar la anotación de la hipoteca en el Registro de la Propiedad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se lo quitan a uno solito o hay que hacer algo todavía?
¿Se tiene que ir al registro de propiedad, Lick? Fíjense que se tiene que, bueno, no es que tenga que ir el deudor, sino que el acreedor es el que tiene que mandar a avisar al registro general de la propiedad que ya le cumplieron la obligación y solicitar al registro que levanten en este caso o que cancelen la anotación de esa hipoteca, porque a los bienes les va a aparecer, compañeros, que están hipotecados. Si nosotros queremos vender un inmueble, lo que hace comúnmente la gente, o por lo menos mis clientes, me dicen a mí, mire, Lick, fíjese que voy a comprar un inmueble, ¿será que lo podemos ver a ver cómo está? Bueno, me meto a la página del registro de la propiedad y ahí puedo ver yo con los datos del inmueble, con el finca, con el folio, con el libro, si le aparece alguna cuestión al inmueble, si tiene anotado algo, si tiene alguna hipoteca, si ya le desmembraron partes, aparece todo lo que uno quiere ver de los inmuebles. En otra clase, cuando tenga yo que hacer alguna cuestión, lo único que sí se paga por hacer eso, les voy a mostrar cómo se hace esta cuestión en el registro de propiedad. Ahí aparecen todas las escrituras que ha tenido un inmueble y les digo, siempre y cuando no se le haya avisado al registro de la propiedad que ya se cumplió con la obligación, va a aparecer la hipoteca debidamente inscrita. Entonces, compañeros, démonos cuenta, nuestro sistema sí es, como decía, el sistema francés. Tenemos un sistema de registro público donde anotamos todas las hipotecas. Y si nos damos cuenta, compañeros, ahorita que leímos el contrato podemos evidenciar... Lick, disculpe una pregunta. Sí. ¿Cómo en cuánto sale ir a registrar una propiedad? Ante un es, ¿verdad? ¿Cómo en cuánto sale ir a registrar? Miren, de lo que vimos de la cuestión de la usucapión, uno lo que hace para anotar un bien que no tiene inscripción y que se lo inscriban en el registro, hay que hacer una titulación supletoria. Una titulación, sí, ¿como en cuánto más o menos? O sea, se gasta un poquito. Yo les digo a los clientes que hay que considerar que van a gastar por lo menos unos 5,000 quetzales en todo lo que tienen que hacer. Y hay que considerar el tiempo que se lleva también. ¿Sí? Bueno, gracias, Lick. Vaya, vean esto, compañeros. Ahorita que vimos el ejemplo de la escritura, quiero que chequemos los elementos. ¿Aparecían todos los elementos? Sí. El acreedor era don Germán Armando y la deudora era doña Rosa María. En la escritura aparecía la obligación principal. ¿Cuál era la obligación principal, compañeros, de ese contrato? ¿De qué se trataba el contrato? ¿Qué negocio hicieron en el contrato? Un préstamo, Lick. Un préstamo de dinero. Esa es la obligación principal. Y el derecho accesorio es la hipoteca. Están garantizando que ese préstamo sí se va a cumplir y que si no se cumple va a haber un bien sobre el cual va a pesar una hipoteca y ese bien lo pueden vender judicialmente para pagar los 12,000 que debía la señora. ¿Sí? Y por último estaba el elemento formal también. ¿Cuál era el elemento formal? Que tenía que ir en una escritura pública. Bueno, jovenazos, el día de hoy hasta aquí vamos a llegar a la clase nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer con mucho gusto. Y si no, pues por aquí vamos a ir dejando la clase. Ahí les recuerdo, compañeros, la siguiente semana están programados los segundos exámenes parciales. Yo creo que el primer día les toca conmigo. Creo que arrancamos con Derecho Civil 2. Y entonces tenemos tiempo. Tenemos el fin de semana. Los contenidos dice que están un poquito grandecitos. Tanto los modos especiales de la propiedad como los derechos reales de mero goce son un poquito extensos. Lo que sí que son bonitos, son fáciles de entender. Espero que a todos nos vaya bien en la evaluación. Y por favor, yo sí les ruego, traten de repasar. Traten de salir bien ahorita y no dejemos el último esfuerzo para el último examen, porque el último examen, compañeros, entra todo el libro tercero del Código Civil, entonces se pone un poquito complicado. Es un derecho muy bonito, el derecho de sucesiones, es bastante entretenido, bastante interesante, a uno le gusta esta clase de derecho de sucesiones, pero les digo, tener todo un libro para examinarse, sí lo complica un poco, entonces tratemos de avanzarle ahorita lo más que puedan a los puntos. Únicamente, compañeros, no sé si alguien tiene alguna duda que consultar.